Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. En este día pues es un día maravilloso porque Dios es bueno, Dios es misericordioso y para siempre es su misericordia. Su verdad, su palabra permanece para siempre también. Y hoy es un momento especial, un momento hermoso, un momento precioso, porque podemos gozarnos en su palabra, que es poderosa. Hay cosas que pasan. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. Todo pasa. Dice que la hierba se seca y es echada al fuego. Todo se acaba, la flor, la hermosura, todo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo maravilloso es que la palabra de Dios fue dicha por el Señor hace mucho tiempo a través de sus elegidos que Él escogió. Pero aparte de todo esto, que esa palabra que fue dicha por el Señor a través de ciertas personas, inclusive de Cristo Jesús, hasta el día de hoy la palabra de Cristo tiene poder. Gloria al Señor. La palabra de Dios es poderosa. Dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Gloria a Cristo Jesús. Imagínense el poder. Dice que es más cortante que una espada de 2 filos. La palabra de Dios dice que la espada de Dios, la palabra penetra en nosotros hasta romper los huesos, las coyunturas y todas las cosas que están en nuestro cuerpo. Y discierne, dice, los pensamientos. La palabra de Dios también discierne los pensamientos. Gloria al Señor. Hay poder en la palabra de Dios. Nos gozamos, por eso es que predicamos su palabra, por eso es que creemos en su palabra y por eso es que explicamos conforme a la voluntad de Dios su palabra. Yo te puedo explicar de una manera bien simple la palabra de Dios, casi sin causar ningún efecto en nadie, porque yo no tengo facultades, no tengo poder, no tengo intelecto correcto porque sufrí una embolia cerebral, pero tengo una confianza, tengo una certeza en Cristo Jesús que me fortalece, dice la Escritura, que a través de su Espíritu Santo es llevada la palabra a través de mí. Yo no tengo el poder, yo lo vuelvo a repetir, no tengo la facultad, pero sé que el Señor lo hace y en fe y en confianza en el Señor siempre vengo en su nombre. Y sé que la palabra de Dios va poderosamente compartida y esparcida a las almas que escuchan estos mensajes y que son grandemente bendecidos. Lo sé, porque es palabra de Dios y la palabra de Dios bendice. Y sé que el Espíritu Santo es el quien la lleva, se encarga de todo. Yo cumplo y obedezco al Señor porque Él me dio un ministerio. La palabra de Dios dice que los dones y los ministerios son irrevocables, y si el Señor me ha dado este ministerio, el Señor no me lo va a quitar, pero yo tengo la responsabilidad de servir al Señor con este ministerio, de que este ministerio sea útil para salvar vidas, para corregir, para redarguir y para instruir también en justicia a través de la palabra de Dios. Pues que Dios les bendiga. Estamos ya en el proceso de el compartimiento de la palabra del Señor. Vamos en esta hora a disponer nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras almas, para que el Señor en este día haga grandes cosas en nosotros. Yo entiendo que en estas fechas la gente se ocupa demasiado, un poco más que en otras épocas del año, pero la gloria sea para el Señor, para las vidas de aquellas personas que el Señor las bendiga, que han dedicado el tiempo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. En estos tiempos me he dado cuenta que la audiencia disminuye
Pero hay personas que se toman el tiempo, y gloria al Señor por sus vidas, que el Señor les siga bendiciendo y que el Señor haga grandes cosas en sus vidas. Y sé que hay personas que están muy necesitadas de la palabra de Dios, sé que todos lo estamos, pero hay quienes toman en cuenta su necesidad y vienen a buscar de la presencia del Señor a través de escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar en este día y vamos a darle gracias a Dios por todos aquellos que se han dispuesto. Vamos a pedirle al Señor que me use para que el mensaje que Él tiene que compartir con nosotros sea llevado a través de mi vida. Padre, en estos momentos, Señor, vengo ante ti, Señor, con regocijo en mi corazón, sabiendo que tú estás presente, Señor, sabiendo, Padre Santo, que tu misericordia está en medio de nosotros, porque tú eres bueno, dice tu palabra, que Dios es bueno, y la palabra de Dios dice que Dios es amor. Así es de que sabemos que tú eres bueno y que eres amoroso, y estamos siendo grandemente bendecidos con tu presencia. Nos gozamos y nos alegramos en tu presencia, a pesar de cualquier circunstancia y de cualquier necesidad, de cualquier aflicción, dolor y todo lo que pueda haber en nuestras vidas. Hay gozo en nuestra alma y en nuestro espíritu, porque sabemos que tu misericordia está con nosotros, Señor. Que tú estás hoy aquí en este día reunido con nosotros, Cristo Jesús, y te queremos glorificar, te queremos dar honra y alabanza y honor, estando aquí presentes, escuchando tu palabra, regocijándonos y sabiendo que tu palabra es viva y eficaz. Te damos gloria y honor a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Padre, te damos exaltación y adoración. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabo, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Muchas ocasiones leemos la palabra de Dios y vemos que dice la palabra de Dios alguna situación que hace referencia a algo y lo entendemos como está escrito, pero la palabra de Dios tiene un significado aún más profundo de lo que simplemente está escrito. ¿Por qué digo esto? Y lo digo así. La palabra de Dios, inclusive Cristo cuando estaba predicando aquí en la tierra, Él decía que Él hablaba en parábolas porque la gente no entendía y no era para ellos el mensaje realmente. Y no entendían tampoco los apóstoles lo que Él decía, hasta que les explicaba las parábolas. Y les decía que a ellos les era declarado el reino de los cielos. Muchas veces leemos y no entendemos lo que dice, simplemente entendemos que dice lo que está escrito, pero no tenemos un significado profundo espiritual, porque Dios no nos lo ha revelado todavía. Pero Dios es misericordioso cuando le buscamos de todo corazón, cuando estamos en Él y caminamos con Él realmente y permanecemos en Él. Dios empieza a revelarnos la profundidad de su palabra de una manera maravillosa. El apóstol Pablo, él le dice a las personas que les escribía: oren por mí a fin de que me sea revelado el evangelio. Él necesitaba que le fuera revelado de parte de Dios lo que decía la palabra de Dios. El apóstol Pablo hacía estas declaraciones porque él comprendía que había enseñanzas profundas para los santos. Hay personas que no quieren saber, que no quieren escuchar de la palabra de Dios. Inclusive simplemente les dices la palabra de Dios. Tú ni siquiera les has dicho la palabra de Dios dice. Nomás les dices la palabra de Dios
Y se nota en ellos inmediatamente que ponen un escudo, un caparazón de enojo, de fastidio, y cierran su entendimiento y sus oídos físicos y espirituales porque no quieren saber, no quieren escuchar, porque creen que les vas a enseñar cosas a las que ellos no quieren meterse, porque ellos creen que tienen una religión que es verdadera. Y Cristo Jesús no vino a fundar religiones, no vino a fundar iglesias. Cristo Jesús vino a crear y dejó una iglesia, su iglesia, la que es su novia, la cual le pide a Cristo Jesús que sea una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que escuche a su Señor y que lo obedezca, que camine decorosamente y honestamente en la presencia de Dios, que haga la voluntad de Cristo Jesús. Mas sin embargo, yo como decía, hay personas que no se les puede tocar ni siquiera poquito cuestiones espirituales porque se molestan. ¿Por qué sucede esto? Porque no han sido llenos de vida espiritual con Cristo Jesús. Están muertos, están vacíos, están huecos, están endurecidos sobre todas las cosas. Cuando una persona se endurece, empieza a morir, y aquí es un grave problema. Hay que tener cuidado y esforzarse cuando vemos que una persona se ha endurecido porque empieza a morir. Hay que hacerlo entender que necesita a Cristo en su corazón. Necesita ser transformado verdaderamente por Cristo y caminar y entregarse a Él real y verdaderamente para que Cristo le dé vida. Es triste, pero es la verdad. Es lamentable, pero es cierto. Una persona endurecida del corazón, cuando esto llega a suceder, cuando el corazón ya se endurece y no quieren escuchar de la palabra de Dios, empiezan a morir espiritualmente. Y no les espera otra cosa más que la condenación por haber rehusado, haber rehuido y no aceptar la voluntad de Dios y a Cristo. Esto es una triste realidad que está pasando en todo alrededor del mundo, con muchas, casi la totalidad de las personas. Pocos son los que quieren escuchar, los que aceptan y dejan su vida pasada y caminan con Cristo. Y aquí donde está el problema, que hay parcialidad de nuestro corazón para Dios. Jesucristo dijo, el Señor dice en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Él pidió el corazón, Dios pidió el corazón. Dijo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero nosotros no queremos deslindarnos del mundo, no queremos deslindarnos de las cosas materiales en nuestro corazón, porque muchas veces anhelamos cosas que no tenemos, pero hay veces que tenemos algunas cosas, pero las tenemos tan apegadas en el corazón y muchas veces ocupan demasiado lugar en nuestro corazón lo que tenemos y lo que no tenemos, lo que deseamos. Y es por eso que parcialmente le hemos dado el corazón a Dios. Y Dios no nos dijo: dame una parte de tu corazón. Él nos pidió el corazón completo. Dijo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es algo complicado cuando no entendemos la palabra de Dios.
porque manipulamos erróneamente y damos un significado equívoco a lo que dice la palabra de Dios. No es significado correcto. Es por eso que cada uno de nosotros necesitamos la guianza del Espíritu Santo y necesitamos estar constantemente buscando a Dios de todo corazón en oración, en la meditación de la palabra y constantemente en la búsqueda del Señor nuestro Dios, porque nos podemos equivocar. Por eso se crearon las religiones, porque hay gente que creó religiones, inclusive sectas religiosas, que las han manipulado por mala interpretación de la palabra de Dios. El corazón es engañoso más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros lo manejamos, el corazón nos puede engañar. Nos hace pensar, sentir cosas que son buenas y son malas. Nos hace hacer cosas indebidas que son incorrectas. Y siempre estamos actuando de esa manera, equivocándonos, cometiendo errores, desobedeciendo a Dios. Aunque vemos muchas veces que estamos cometiendo errores y estamos faltándole a la palabra de Dios, y muchas veces ni siquiera nos interesa cuando nos damos cuenta, porque creemos que quizá la palabra de Dios no es lo que quería decir, más bien lo que yo pensaba y lo que yo hice no estaba mal, aunque me equivoqué, y nos justificamos. Pero todo es por una mala interpretación de la palabra de Dios, por no buscar a Dios correctamente de todo corazón, de estar fervientemente entregados a Dios mediante el Espíritu Santo, pedirle ayuda constantemente al Espíritu de Dios que esté en nosotros. Nosotros ni siquiera nos pertenecemos. Dios nos hizo. Y nosotros somos vasos de Dios, hechos por Él y para Él. Mas, sin embargo, nosotros no le damos la facultad a Dios, porque nos dio libre albedrío para decidir si estamos en Cristo o no. No le damos la facultad para que Él gobierne nuestra vida totalmente. Es por ello que cometemos esos grandes errores en nuestras vidas, porque queremos manejar nuestra vida y no permitirle a Dios que se entrometa en nosotros. Es una palabra fuerte, pero es una palabra sincera y verdadera. A Dios no le dejamos que Él intervenga, porque es nuestra vida. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo pensar y puedo dirigir mi vida a mi antojo. Si la riego, soy yo. Esto es un problema grave, porque es orgullo, es soberbia, es vanidad. Y Dios quiere lo bueno para nosotros, pero Él necesita humildad. Que vengamos a Dios en humildad y que reconozcamos la necesidad de ser transformados por Él, para que Él empiece a obrar en nuestras vidas. Y Él empieza a hacer de nosotros una mejor persona. Es mejor ser una mejor persona que tener todos los reinos, todas las riquezas de la tierra, y ser la peor persona que está condenada al tormento eterno, al infierno. Hay un pasaje bíblico que nos enseña acerca de esto. Dice que un hombre rico hacía banquetes con explícitez cada día, que comía manjares en su mesa, pero que a la puerta de su casa se sentaba un hombre mendigo llamado Lázaro. Y ese hombre tenía llagas en su cuerpo, inclusive los cuerpos saciaban de lo que supuraba de sus llagas, lo que los perros tenían necesidad del hambre de él. Los perros lamían sus llagas para
satisfacer un poco del hambre del perro, del cuerpo de Lázaro. Y Lázaro, sentado mendigando en la puerta del rico, él miraba cómo comía y cómo se le caían las migajas de la mesa, y él deseaba comer esas migajas. Mas sin embargo, nunca se le ofreció un pan, un taco, ni un vaso de agua. Dice que Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham. El rico también murió y fue llevado al lugar de tormento. Cuando él estaba siendo atormentado, él volteó hacia el cielo y miró a Lázaro en el seno de Abraham y le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro que toque su dedo con agua y me lo ponga en mis labios. Y dice: no podemos. Nadie de aquí puede traspasar y ir hacia allá, ni nadie de allá puede traspasar y venir hacia acá. Dice: entonces manda ángeles que les hablen a mis familiares, a mis hermanos, para que no vengan acá donde yo estoy. Y dice, quería que mandara profetas o ángeles. Dice: si fueran ángeles de aquí del cielo, ni a ellos les creerían. Así es la dureza del corazón del hombre. Así somos los hombres de insensatos, y que cada día acumulamos más males y más problemas en nuestro corazón. A esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué vamos acumulando tanto en nosotros, en nuestro corazón? ¿Por qué nos llenamos cada día de cosas malas y perversas y nuestro corazón se expande? Aunque decimos, quizás mi corazón ya está lleno de lo que le quería llenar, pero lo expandimos de todas las cosas feas, terribles que cometemos cada día. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 11, del versículo 25 al versículo 29. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo hablaba al principio de la mala interpretación muchas veces de la palabra de Dios. Y a veces leemos, decía, la palabra de Dios y la tomamos tal cual como está escrita. Pero a veces cuando el Espíritu nos revela hay cosas mayores que tenemos que aprender. La palabra de Dios declara la exaltación que Cristo Jesús le da al Padre. Y Él dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas, declara Jesús, porque mi Padre me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. La palabra de Dios declara que todos los que están trabajados y cargados vayan a Cristo para que Él
los haga descansar. El Señor me revela qué quiere decir aquí. Muchas veces decimos, es verdad, he trabajado mucho y no tengo nada. Todo lo que trabajo no sirve porque no tengo nada, no tengo casa, no tengo carro, no tengo nada. He trabajado mucho y estoy muy cargado porque mis cargas son demasiadas. Tengo mucha necesidad, debo aquí, debo allá. Y empezamos a pensar así, de esta manera material. Mas sin embargo, lo que la palabra de Dios hoy te va a declarar es algo maravilloso que creo que te va a hacer venir a Cristo Jesús para pedir descanso para tu alma, para que Él quite tus cargas y tu trabajo no sea en vano. Cuando Cristo Jesús da el descanso del alma que dice aquí la palabra de Dios, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo Jesús habla de descanso para el alma. El alma está tan cargada y tan trabajada que necesita descansar, pero necesitamos ir a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay personas que verdaderamente luchan por cambiar, por ser diferentes, por las cosas que ellos reconocen que cometen, que no son correctas y que las quieren quitar de sus vidas y no ha sido posible. Y es una carga en ellos, en su corazón. Yo hablaba del corazón hace rato y empezamos a llenar el corazón de estas cargas. Y te lo voy a poner más claramente. Nuestros pecados, empezamos a rebelarnos, a cometer pecados y los empezamos a acumular en nuestro corazón. Y quizás llega el momento en que queremos librarnos de ese pecado, pero por nuestros propios medios, porque quizás tenemos angustia en nosotros que nos hace sentir que necesitamos liberarnos de esta carga y no podemos desligarnos de ella. No podemos, porque no tenemos poder para hacerlo. El único poderoso para librarnos de todo pecado y por lo que Él murió en la cruz es Cristo Jesús. Él derramó su sangre que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuántas veces estamos llenos en nuestro corazón de tantas cosas que hemos hecho y que no queremos muchas veces entender que necesitamos cambiar y que necesitamos hacerlo a través de Cristo Jesús, llevando estas cargas que tenemos en nosotros y el trabajo arduo que hemos tenido por querer cambiar y no hemos podido. Y es la forma de lo que nos está hablando la palabra de Dios. Aquello por lo cual tú has luchado por mucho tiempo, por lo que has trabajado, porque quieres ser una mejor persona, porque quieres obedecerle al Señor y sabes que tienes un carácter que necesita ser corregido, necesita ser cambiado y una actitud que no es correcta y que tiene que moderarse y trabajar en ella y que no lo has podido lograr. Y es una carga que tienes en ti. Tu corazón se ha cargado de todo esto y es necesario entonces que atendamos lo que dice aquí: venid a mí todo el que está trabajado y cargado y yo lo haré descansar. Necesitamos entender que necesitamos la ayuda de Cristo Jesús. No podemos sin Él. Si no entendemos esta necesidad, que nosotros no estamos facultados para limpiarnos y quitarnos toda la suciedad de la cual tenemos, sino hay cosas que solo Cristo puede quitar.
porque Él nos ha santificado y nos ha justificado mediante Él delante de Dios. Solo lo puede hacer. Solo nos puede presentar justos delante de Dios. Necesitamos a Cristo. Realmente lo necesitamos. Y Él nos está llamando. Él dice: venid a mí, todo el que está trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Él nos está llamando. Toma en cuenta que no debes de decir: es que a lo mejor no quiere, Dios no va a querer, o no puede, o está ocupado, o está atendiendo a otras personas primero que a mí, tienen más necesidad que yo. Entiende, Cristo Jesús te está llamando y Él dice: venid a mí. Él te está pidiendo que te acerques y le lleves por todo lo que has trabajado y no has podido hacer nada. Todas tus cargas llévaselas a Él y Él te hará descansar. No hay nadie más que pueda lograr esto en la tierra sino solamente Cristo Jesús. Es por ello que Dios ha trabajado conmigo en este ministerio fuertemente en el arrepentimiento, porque nosotros nos hemos arrepentido totalmente y de todo corazón al pecado y a la maldad, y por eso nos hemos cargado tanto de cosas que no deberíamos de llevar, aunque sin embargo lo podemos reconocer y trabajar, y no nos ha sido posible liberarnos. Cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, es porque vamos a Dios. Cuando pedimos perdón es porque vamos a Dios, porque a Él es a quien le pedimos perdón. Necesitamos reconocer que necesitamos ser limpiados por Cristo, que Él tiene el poder para hacerlo, que no hay nadie que nos pueda ayudar, porque nosotros no tenemos esa facultad para hacerlo libremente sin Él, sino solo a través de Él podemos vencer, y Él es el único que nos puede limpiar perfectamente, porque Él es el que dio su sangre para quitar el pecado del mundo, de la tierra. Su sangre, que es pura, que fue rociada para santificar a los hijos de Dios. Necesitamos en nuestro corazón, en nuestra mente, entender esta necesidad y escuchar la voz de Cristo Jesús, que nos hace el llamado, que nos hace la invitación para que vayamos a Él. Si tú dices: es que yo no me siento cargado, yo no siento que no he trabajado, quizás es porque no has tomado en cuenta las cosas que no has hecho correctas en tu vida. Y es necesario que vayas a Cristo y que Él, con su Espíritu Santo, empiece a declararte de todo lo que necesitamos ser transformados en Él, para ser conforme a la voluntad de Dios, para ser realmente hijos honorables de Dios. Jesucristo habla de un yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Es una carga que Cristo Jesús lleva por la santidad. La santidad es algo que todo hombre debemos de tener. Que Dios anhela que todo hombre sea santo, que Cristo Jesús nos habla de la pureza y de la santidad que Dios nos pide como hijos suyos. Es por ello que sí tenemos todos necesidad de ir a Cristo Jesús. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Él nos está enseñando cómo debemos actuar. Cristo Jesús fue un varón perfecto, sin mancha,
sin pecado, sin adulterio, sin codicia, sin avaricia. Él pudo tener todo el oro del mundo, y dice la palabra de Dios que de Dios es el oro y la plata. Mas sin embargo son cosas que a Dios no le son primordiales, no le son de gran interés. Lo que Dios quiere es que todo el mundo se arrepienta para que vayan a Él y le salve a través de Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que entendamos esto, que aprendamos de Dios esto en Cristo Jesús. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando ya entendemos esto, cuando ya Cristo Jesús toma el control de nuestro corazón, cuando ya hemos sacado de nuestro corazón lo que estorbaba, para que tomara lugar Dios dentro de nuestro corazón en totalidad, hallamos descanso en nuestras almas. Porque pueden venir tormentas, vientos fuertes, huracanes, me refiero a dificultades, necesidades, problemas, enfermedades, lo que venga, y vamos a resistir en Cristo Jesús, porque estamos en paz en nuestra alma, descansando en nuestra alma en el Señor. El Señor también haya descanso en nosotros cuando nosotros nos portamos bien. Es como un padre que tiene hijos rebeldes, Él no haya descanso con sus hijos. Cuando sus hijos se portan bien, le dan descanso. Así somos nosotros. Le damos descanso a Dios cuando nos portamos bien. Pero Dios hoy se está ocupando en ti, que quiere que vayas a Cristo Jesús, para que Él quite de ti tus cargas y te libre del trabajo que estás haciendo y que no puedes lograr nada. En esta hora yo te invito que no hagas caso omiso a esta invitación. No soy yo el que te estoy invitando, es Cristo el que te está invitando que vayas a Él, para que Él quite de ti el trabajo que te haga cansado y las cargas que tienes en tu corazón, para que hayas descanso para tu alma. Vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle a Dios que siga obrando, que Él siga trabajando en las vidas, en los corazones, y que la palabra de Dios nos siga siendo revelada y que entendamos el propósito de la palabra de Dios realmente. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso, y nos revelas, Señor, la necesidad del arrepentimiento. Muchas veces la soberbia nos estorba en nuestra vista espiritual, para no comprender, ni siquiera en la vista natural, de que estamos haciendo cosas indebidas, incorrectas, que estamos caminando por caminos de muerte, aunque nos parecen correctos. Mas sin embargo, Señor, tú nos haces un llamado en esta hora para que te atendamos. Nos haces una invitación, Cristo, para que vayamos a ti, para que realmente entendamos nosotros de que nuestra vida la hemos compartido dentro de nuestro corazón, una parte para ti y otra parte para el mundo. Y tú no quieres esto, Señor. Tú quieres la totalidad de nuestra vida, porque no le podemos servir a dos señores, porque con uno podemos quedar mal. Señor, enséñanos cada día más de tu voluntad y enséñanos a cumplir tu voluntad cada día. Padre, en esta hora, si hay un corazón que siente, sé que todos lo necesitamos, pero que si siente la necesidad de dejar sus cargas, de dejar el trabajo pesado
por el cual ha luchado y no ha podido, que le escuchen a Cristo, que vayan a ti. Jesucristo dijo: venid a mí todo el que está cargado y trabajado, y yo lo haré descansar. Oro, Señor, por el descanso de todas las personas que van a ti, porque en ti hay descanso para nuestras almas. Te alabo, Señor, te doy gloria. En esta hora, Señor, te pido que todas las personas que se están arrepintiendo de algo, no dejen las cosas a medias, que se entreguen a ti, Señor, que vayan a ti, que te escuchen, que te busquen, Señor, hasta que tú te manifiestes a ellos de una manera poderosa y verdadera, Señor. Que no sean emociones, sino que sean realidades, Señor, en sus vidas, la manifestación de tu presencia en sus vidas. Señor, levanta en esta tierra hombres que estén dispuestos, Señor, a ser testimonios vivos de que tú obras todavía, Señor, de que tú no has cambiado, porque tú eres el mismo por los siglos de los siglos. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor, y tienes el mismo poder, y tu palabra no ha cambiado. Levanta hombres, Señor, para que trabajen. Bendice a las naciones con tu Espíritu Santo. Ayuda a los gobiernos, ayuda a nuestro país, ayuda a Israel, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo, aquí en la tierra. Glorifica al Padre en cada vida y en cada corazón, para que se arrepientan, llevando la compunción de corazón y la revelación del pecado en los corazones, para que se arrepientan de ello, Espíritu Santo. Hazles ver el pecado para que se arrepientan. No podemos callar, Señor, como lo hizo Elí. No podemos cerrar nuestros labios, Padre. Debemos declarar el pecado, Señor, exponerlo, Padre Santo, para que haya arrepentimiento y se conviertan a ti, Padre, para que vengan a ti y sean salvos por ti, Cristo Jesús. Bendice, Señor, a todas aquellas personas que están reconociendo la necesidad de ir a Cristo y que nadie les estorbe, que vayan a Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga en esta tarde.